Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora por los diferentes canales y redes sociales de este diario. Yo soy Daniel Valero, el editor de política del Espectador, y hoy estamos en esta entrevista con Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, protagonista de este cierre de año legislativo. Está metido en todos los debates de índole nacional y además, de hecho, nos acepta algunas preguntas en un momento en donde hay movimientos o vientos de cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Ministro, bienvenido nuevamente al Espectador. Daniel, usted siempre muy amable con esta invitación que para mí es un honor. Muchas gracias, ministro. Y bueno, pues comencemos por lo más coyuntural, si se quiere. Este 20 de junio terminó la legislatura. Dependiendo a quién se le pregunte, dicen fue buena, fue mala, la oposición dice fue regular, unos del gobierno dicen fue regular, los del pacto dicen más o menos. Ministro, usted el de la política, ¿cómo le fue en esta legislatura? Planteemos el contexto. Ajá. Yo recibo un ministerio en el momento en que el presidente desde el balcón del Palacio de Nariño le dice al país que se acabó la coalición, que no va más con los conservadores, que no va más con el partido de la U, y francamente pues dejaba en unas minorías muy complejas al gobierno, hace 13 meses y un poco más, 13 meses, 20 días. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un gobierno que ha podido mantener un diálogo fluido con el Congreso y que ha mantenido mayorías. Aprobamos la mayor reforma social en décadas, que es la reforma pensional. No solo porque le quitamos los subsidios a las megapensiones y se las entregamos a las pensiones de la gente más humilde de la sociedad, sino porque vamos a llegar a cerca de 2,5 millones de colombianos que están en línea de pobreza en zonas marginadas de las ciudades y especialmente en las zonas rurales, para entregarles un pequeño bono de 250.000 que los ayude a salir de la línea de pobreza. Porque fuimos capaces con el Congreso de la República de sacar adelante una ley antitaurina, porque en momentos donde nos decían que no teníamos mayorías en el Senado, se cumplió la orden de la Corte Constitucional y se reafirmó el plan de desarrollo, porque está viva la reforma laboral que salió de la Comisión Séptima de la Cámara y también está viva Ecominerales, una gran apuesta por la formalización de la minería, especialmente la pequeña minería en nuestro país, porque un cupo de endeudamiento en donde la oposición cerró filas como nunca para tratar de hundirnos. El cupo de endeudamiento no solo salió, sino salió como el gobierno le pidió al Congreso que saliera. Son muchísimas iniciativas más, pero si usted, Daniel, compara las previsiones que nos hacían hace solo 20, 30 días sobre la agenda legislativa, deberá reconocer con algo de justicia que fue una muy buena agenda legislativa. No necesitamos extras y el gobierno termina con unas mayorías por las que muy pocos analistas políticos apuntaban. Oiga, ministro, pero eso quiere decir, escuchándolo y en plata blanca y traduciendo para las audiencias del Espectador, que el golpe blando, el bloqueo institucional, ¿nada de eso existió? No, yo acabo de preparar un trino diciendo gracias Congreso, no hay bloqueo institucional, pudimos dialogar. En democracia hundieron la reforma a la salud. Bueno, pues es una opción que tiene el Congreso. Si no está convencido de algún proyecto, pues puede de alguna manera dar ese mensaje. La reforma a la educación, yo creo que Aurora hizo un esfuerzo gigantesco, pero mire cómo son las cosas. Nosotros hablamos del poder constituyente y el presidente habla del poder constituyente. Sabe que yo siento que esa reforma la hundió el poder constituyente más que el Congreso, porque teníamos mayorías en el Congreso. Pero hacer una reforma a la educación contra el SENA, hacer una reforma a la educación contra los educadores de este país, los del sector público, no era prudente. Y yo creo que podemos rescatar muchas de las cosas que el Congreso avanzó, en las que incluso hubo algunos acuerdos, y prepararnos para volver a presentar esa alternativa. No, yo no considero esos fracasos. Yo lo considero las decisiones que en democracia toma un Congreso y que uno tiene que respetar.
Antes de preguntarle específicamente por esas leyes, usted siempre hacía acuerdos, pero en el Congreso se veía como que a veces se le caía precisamente por mensajes, trinos, declaraciones del presidente Gustavo Petro. De ahí que le consulte, o sea, definitivamente ni golpe blando, ni bloqueo institucional, nada de eso existió, pero mantener esos acuerdos, complicado. El presidente es un hombre que dice lo que piensa. Ajá. Y tiene una ventaja, y es que lo dice y lo publica. Ajá. Más que eso, lo que uno a veces sentía era más bien unos mensajes escondidos de gente que no entendía que si le iba mal al ministro del Interior, le iba mal al gobierno. Como fuego amigo. A veces sentí fuego amigo, pero eso es lo de menos. Ajá. Lo más importante es que, y lo digo para el país, mantuvimos una relación, intenté mantener la relación de mayor respeto por la oposición, a pesar de lo agresiva que en algunos momentos se presentó la oposición. Y miren, las cosas que salieron con unas mayorías no precarias, con unas mayorías realmente importantes y con unos debates fundamentales. ¿Cómo desconocer que para sacar la reforma pensional fue fundamental el acuerdo que hicimos con el Partido Liberal y la U? Claro, ahí estaba el pacto, estaba Comunes, estaba buena parte de los Verdes, estaba en marcha partidos independientes. Pero en los momentos más complejos logré que el propio presidente se sentara con actores claves de la política legislativa y se dieran esto. Es que así funcionan las democracias. Pero, ministro, haciendo acuerdos, hablando. Pero eso es importante. Si usted dice, reconoce en esta entrevista que hubo fuego amigo, yo como periodista no puedo dejar pasar eso que usted está diciendo. Ese fuego amigo, ¿de quién venía? ¿Del Congreso, del propio gabinete, de ambos lados? De alguna gente que con torpeza no ha entendido lo que es un proyecto de largo aliento. Pero ya, mire, ese fuego amigo es, para mí, quedó atrás. Salió lo que tenía que salir y salió bien, y ojalá quienes no entendieron el proyecto, quienes no tuvieron la grandeza de entender la importancia de entregarle al país este tipo de reformas, recapaciten un poco y sepan que cuando uno está en un gobierno está en una misma nave y todos tienen que echar para el mismo lado. Es como decirles, oiga, después del otro siguiente 20 de julio hay que tener una cohesión más fuerte y no atacar al propio gobierno siendo gobierno. ¿Le entiendo? Sí, hay que decirlo en general y no me ponga a dar nombres porque no los voy a dar. No, pero pues los avala el pacto. Pero, mire, entendamos que este es un gobierno de cambio. Ajá. Que es un gobierno con un líder progresista, en un país en donde que un hombre que estuvo en las armas, que ha hecho los debates más fuertes contra el establecimiento en la política, incluso contra el establecimiento económico, necesita que quienes estén al lado de él lo rodeen, lo acompañen y sepan que hay una ruta hacia dónde ir y hay unas metas que lograr. Hemos logrado algunas importantes. No hemos pasado todo en el gobierno, todo lo que hemos querido, y quedan unas tareas pendientes importantes. Queda por decir no al fracking, queda por hacer un buen acuerdo y sacar una buena reforma a la salud, no un código de Hammurabi, sino una buena reforma de salud. Queda por terminar la reforma laboral, entre otras acciones que queda por terminar la ley de ecominerales. Pero yo sí veo un avance y un destrabe, lo que hasta hace unos meses parecía imposible, hoy fue posible y estamos dando resultados. ¿Está tranquilo con la reforma pensional, ministro? Totalmente con todas estas tranquilo. Alertas que había que podría caerse en la Corte Constitucional. Totalmente tranquilo. Ese texto fue publicado en la Gaceta del Congreso. Ajá. Y es obligación de los congresistas leer la Gaceta. Los congresistas juiciosos leen la Gaceta, conocen los textos y saben qué va a debatir. Los que no son juiciosos profieren algunos alaridos en las plenarias, pero no conocen de fondo qué es lo que está pasando. De manera que yo sí prefiero el examen pausado de magistrados expertos en derecho constitucional y por ende que conocen el derecho parlamentario, que trinos sin sustento de algunos analistas y actores políticos que no
si estaban en el Congreso, no se dieron cuenta que les entregaron hace ya más de 40 días una gaceta con ese texto. Ajá. Y por eso están reclamando la falta de publicidad. Ministro, usted le dijo a los colegas de Blue que hacen parte de esta casa editorial que tal vez se necesitaba una ley para enmendar algunos puntos de la pensional. Fueron sus palabras textuales. ¿Se necesita? A ver, yo no quiero... Mire, la reforma pensional salió bastante bien. Sí. Bastante bien. Hay un par de cosas que a mí particularmente me hubiese preferido que hubiesen quedado del texto de Cámara y no de Senado. Lo que pasa es que teníamos que definir Ajá. en que si hacíamos una obra perfecta o sacábamos la obra. Sí. Entonces, si quedaron un par de cosas, pues revisemos si se necesita realmente otra reforma o una pequeña ley de 1 o 2 artículos, o a través de la reglamentación, de vía decreto que reglamenten la ley o resoluciones, podemos arreglar eso. Pero la reforma es bastante buena, está al otro lado y habrá que pensar con tranquilidad. Claro, cuando usted está en un momento de tanta polarización, la gente, y hablé yo de 1 o 2 artículos que valdría la pena pegarle una revisada, si los podemos arreglar vía reglamentación o si se necesita alguna modificación legislativa. Se olvidaron que era una reforma de 90 artículos y los otros 88 no nos generan ningún tipo de preocupación. Está tranquilo con la reforma. Ministro, usted también le tocó en esta legislatura en la Cámara un aliado, Andrés Calle, como presidente de la Cámara, pero en el Senado alguien no tan aliado como Iván Name en la presidencia del Senado. Pero hablemos hacia futuro. ¿Qué va a pasar después del 20 de julio? Tal vez está muy claro, Efraín Cepeda, Partido Conservador, Senado. ¿En Cámara van a buscar también a alguien aliado como Andrés Calle? Pues es lo ideal, ¿no? Ajá. Y los gobiernos, cuando tienen mayorías, como evidentemente tenemos en Cámara y tenemos un grupo muy importante en Senado, buscan que quienes dirijan los debates sean personas solidarias con el programa de gobierno que defiende quien ganó las elecciones, de manera que muy seguramente hablaremos con los compañeros buscando que quien logre llegar a la presidencia de la Cámara sea solidario. Ahora, ellos nos dirán quién. Uno lo que pediría, una cualidad en particular, es que sea solidario con el programa de gobierno. El nombre de Efraín Cepeda les da tranquilidad en el Senado. A mí particularmente me da tranquilidad. ¿Ya se reunió con él o hablado con él? Yo he hablado... No, es que yo con Efraín hablo mucho, porque es viejo compañero de Senado. Es el parlamentario más veterano que hay. Experimentado. El segundo más veterano era yo. Menos mal ya me retiré. No siempre ser tan veterano es tan bueno, pero Efraín es un hombre que de buenas formas defiende sus principios, defiende sus cosas y creo que le podrá dar una buena garantía si el Congreso decide elegirlo presidente del Senado, a la oposición, a los partidos independientes, y yo como gobierno me sentiría tranquilo con Efraín Cepeda. ¿Y en la Cámara quién le daría más tranquilidad? ¿Marta Alfonso, Catherine Miranda? Esperemos que definan los compañeros del Partido Verde, que creo que los acuerdos señalan eso. En algún momento se puede generar ahí un debate, pero no, hay buenos nombres, hombres y mujeres que perfectamente pueden dar una buena conducción a los debates. ¿Usted va a ayudar a organizar eso, ministro? ¿O ahorita, como usted dijo al principio de esta entrevista, ya que sacó, de acuerdo a sus palabras, una buena legislatura, ya es un momento como de irse en las gozosas y no cuando vengan las dolorosas? Hay que irse de la mesa cuando se está ganando. Sí, señor. No, pero mire, yo creo en el proyecto. Hay una cosa que poca gente sabe. Yo acompañé mucho el proceso de paz desde el Cauca, con el M-19. Yo era el presidente Caucanos por la Paz. Sí. Y trabajé con Monseñor Alberto Giraldo y con Monseñor Samuel Silverio. Era un peladito, concejal, estudiante universitario en la Universidad del Cauca, metido en estos temas. Y cuando se hizo el proceso de paz, algún día Pizarro me dijo, ¿cómo me gustaría que usted fuera el candidato del M a la alcaldía de Popayán? En el 90. Y me lo dijo delante de varias personas que recuerdan y algunas veces me recuerdan. Y yo le dije, comandante Pizarro, le decían Antonio. Sí. Le dije, no, Antonio, yo no quiero ser candidato, yo quiero ser alcalde. Yo voy a ser candidato por el Partido Liberal y ustedes, los del M, me van a apoyar. Y en el 92 llegué a la alcaldía como candidato del Partido Liberal en alianza con la Alianza Democrática M-19. Ah, buenísimo. Y en mi paso por el Congreso coincidí muchas veces en posiciones que Gustavo Petro, desde su posición política,
defendía. En algunas tuvimos diferencias y dimos debates fuertes, pero para tener algo en la cabeza, yo de 24 años que estuve en el Parlamento, 20 estuve en oposición. O sea, no, alguna gente en las redes le dice, no, es que usted se parece a una gente que brinca de un lado a otro, que un día es un uribista, al otro día es... Sí. No, yo tuve una línea coherente y la única vez que acompañé a un gobierno que ganó fue la reelección de Juan Manuel Santos por los temas de paz, porque yo creía en eso y creo que es una salida que necesita el país. De resto, pues, acompañé otras opciones políticas que no ganaron, no estuve con la derecha y me siento cómodo en este proyecto. ¿Pero eso qué quiere decir, ministro? Porque el propio presidente dijo, haré cambios antes del 20 de julio. ¿Toca su cartera, no toca? Esa es una decisión del señor presidente. Si el presidente necesita que este ministro ayude un tiempo más, me lo dirá. Ajá. Y yo también hablaré con él, porque uno también tiene energías que a veces se agotan. ¿Se siente agotado, ministro? No, yo tengo energía para mucho tiempo. Soy como el conejo de Energizer. Pero hay distintos espacios. Uno no siempre tiene que estar en un espacio. Si el presidente cree que se le puede ayudar en la construcción de lo que tiene que ser la nueva relación con el Consejo, que yo pensaría que hay que relanzarla. Ajá. Yo le voy a contar una infidencia. Yo le he dicho al presidente, hombre, yo creo que es el momento de un gabinete de acuerdo nacional legislativo. Ajá. Yo sí pienso que es un buen momento para sentarse con partidos que fueron evidentemente solidarios. Bueno, obviamente hay que comenzar a hablar por la casa, por el pacto, por las organizaciones indígenas que nos han apoyado, por los partidos independientes como la ASI que nos han apoyado, por varios partidos que nos han apoyado. Pero hay otros partidos que han sido muy solidarios. La bancada liberal y la bancada de la U fueron fundamentales. Yo creo que hay que rescatar una buena relación porque ha sido una posición, en algunos casos, digamos, diferente pero amable con el Partido Conservador. Buena parte de los verdes fueron fundamentales para la agenda legislativa. Yo me acercaría más a una relación con comunes. Esos 5 votos en Cámara y 5 votos en Senado de comunes han sido fundamentales para lograr mayorías, de manera que yo sí creo que el gobierno debería pensar en un relanzamiento y en generar lo que está en el Congreso también en una expresión política en el Ejecutivo. De hecho, la pregunta de hasta cuándo venía ligada a esto de los cambios del gabinete. ¿El presidente sí está dispuesto nuevamente a abrir eso? Porque da señales ambiguas, ¿no? Primero dice que se arrepiente de haber traído ciertas personas de centro, pero después lanza algunos trinos diciendo todavía se puede hablar de acuerdo nacional, por lo menos acuerdo de mínimos. Pues ¿Usted cree que el presidente lo oye para esa sugerencia? Yo prefiero el trino de que se pueden hacer acuerdos. ¿Pero se siente oído, ministro, por el presidente en ese punto en específico? Pues él me oye, no sé si me haga caso. Yo tengo un cuento muy simpático de uno de los líderes liberales que me parecen a mí un personaje muy interesante, que es el Opita Plaza Salcí. Alguna vez lo visité en Neiva, y el Opita, que es un hombre inteligentísimo y de un gran humor, me echó un cuento simpaticísimo. Le dije, Opita, ¿y usted qué hace, doctor Plazas? Un gran respeto, es presidente del Senado, es ministro de Justicia. Me dice, no, Luis Fernando, yo estoy aquí, vienen toda la clase dirigente del Huila, me piden consejos, yo se los doy, no me hacen caso, pero por lo menos me oyen. O sea, yo no sé si me hará caso, pero por lo menos me oye. Pero la apuesta debería ser eso, volverse a abrir un poco al gabinete, más representatividad. Yo le apostaría a eso, yo le apostaría a un acuerdo nacional. Yo creo que el presidente Petro, que la última encuesta del CELAC dice que buena parte de los colombianos creen en él, yo le dije, presidente, es el momento de no estar en la mitad de la encuesta, sino en la parte de arriba. Y para estar en la parte de arriba, llamar a más gente que ayude puede ser buena idea. ¿Y eso es bajarle un poco al toro a lo de la Asamblea Constituyente y todos esos relatos? ¿O qué? Pero perdón, un gobierno que logra sacar una agenda legislativa como la que sacó, que logra sacar la reforma social más importante en las últimas décadas, que el último día de sesiones el Congreso le entrega la confianza de un cupo de endeudamiento de 17 billones de dólares. Sí. Es un gobierno que no tiene bloqueo institucional, reconozcámoslo. Es un gobierno que puede dialogar con el Congreso y que tiene que dialogar con el Congreso y que tiene que mantener un diálogo con otros sectores de la sociedad. Ojalá que otros sectores de la sociedad
vean el ejemplo de lo que el gobierno y Congreso pudieron hacer juntos y trabajemos en otros temas, sectores sociales, sectores económicos. Estamos listos. Como un momento de presidente abra hacia unos nuevos diálogos. Presidente y sociedad. Presidente y sociedad y oposición Sí, también. sí. Okay. Yo creo que especialmente los sectores económicos que también saben hacer oposición, la hacen a través de los medios que ellos poseen, pero hacen oposición. No faltaba la puya. Pero no es para el espectador. Pero en todo caso, ministro, de esto también me lleva a preguntarle otra cosa para hablar de unos temas puntuales y a ir cerrando la entrevista. El presidente a lo largo de esta legislatura también ha venido diciendo, oiga, pero yo tengo que ir a la ONU por el proceso de paz, porque no me dejan avanzar, no me lo dejan cumplir, y con nombre propio le dijo en una entrevista al espectador, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial me están dejando cumplir el proceso de paz. ¿Eso también no entra un poco como en contradicción con esto de que no hay bloqueo? En el proceso de paz ha faltado más compromiso de varios sectores. Yo en eso sí quiero reconocer, y cuando el presidente dice, por ejemplo, el punto 1, la lógica del proceso de paz es hagamos una reforma agraria para que se acabe la violencia rural. Y en eso siento que en general la sociedad, todos los actores de la sociedad han sido un poco tacaños con entregar instrumentos. Sí. Pero yo creo que los vamos a terminar obteniendo, y también es parte el esquema institucional, el manejo institucional que tiene un gobierno es muy farragoso, es muy difícil. O sea, tú terminas heredando una tecnocracia que tiene otra lógica, y eso afecta el ritmo con el que uno quisiera adelantar sus programas. Pero bueno, esas son las reglas de juego en las que jugamos, las que recibimos y las que tenemos que aceptar. Ahora, vamos cambiándolas poco a poco. Eso no se cambia de la noche a la mañana. ¿Y si se requiere ir a denunciar al Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para esos ajustes que usted mismo está hablando, ministro? En algún momento tocaría, pero antes de que lleguemos allá, yo sí creo que valdría la pena hacer caso del llamado al acuerdo nacional y hacer una reflexión seria, serena, tranquila, de la sociedad sobre si hemos sido capaces de cumplir o no cumplir los acuerdos, e intentar hacer lo que tengamos que hacer para no meter a la comunidad internacional en esto. O sea, se lo pregunto con toda la transparencia del mundo, el 11 de julio, que es cuando tiene la cita el presidente Gustavo Petro, eso ahorita en 3 semanas, no es el momento para hacer eso. Él tiene elementos que evidentemente aportará. Yo conozco al señor presidente y será difícil, pero yo sí creo que es un buen momento para decir, bueno, revisemos en dónde estamos fallando y veamos cómo podemos mejorar. O sea, cómo podemos hacer más ágil la adquisición de tierras, cómo podemos hacer más ágiles, que también puede ser en parte culpa nuestra, la ejecución de programas de desarrollo rural. Un país, y déjeme poner un ejemplo de mi tierra. Por favor. El Cauca, que a todos nos duele, especialmente a los que somos de allá, yo que soy un patojo raizal, podemos vencer la violencia si somos capaces de cambiar la economía. Y entonces, ¿cómo cambiar la economía? ¿Cómo dejar de ser tan pacatos y ser capaces de decir, hombre, si el mundo se está abierto a la legalización de la marihuana para uso recreacional, ¿por qué nosotros dejamos que eso sea un elemento de conflicto y de muerte en regiones como la Sierra Nevada y el Cauca? Entonces, hablarnos un poco al espejo como sociedad. En la Quinta Avenida se para en un kiosco de periódicos y se compra un cigarrillo de marihuana, y en Corinto nos matamos por el control de unos cultivos de marihuana. Es una estupidez. Entonces yo sí creo que hay cosas que nosotros deberíamos revisarnos como sociedad y tratar de hacer acuerdos para superar esas taras y esas trabas que tenemos. Ministro, usted es caucano, está preocupado por el tema de violencia, igual que gran parte del sector del país, sobre todo hacia el sur del país, el conflicto está muy duro. Y esta semana que grabamos esta entrevista hubo un Consejo de Seguridad para analizar ese tipo de cosas. ¿Qué le puede contar a los colombianos a través del espectador de qué está haciendo el gobierno? Muy criticado a propósito por la manera en que está manejando este tema en el sur del país para frenar esa ola de violencia, las disidencias de Mordisco y bueno, demás grupos que están allá. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos combatiendo. No pasaba nada en la zona del Micay,
porque se lo habíamos entregado totalmente a estas organizaciones que se han dedicado a sus negocios de drogas ilícitas, de armas y otras cosas. Y cuando queremos recuperar estos espacios, pues evidentemente se sienten golpeados y tratan de golpearnos en otros lados. Este gobierno está combatiendo. El presidente pide más resultados. Sus ministros pedimos más resultados. Y yo siento que la fuerza pública, las fuerzas militares y policía vienen avanzando en unas acciones que se intensificarán en los próximos días, que van a dar resultados. Yo le escuché al propio general Giraldo diciéndole, presidente, esto que le estamos presentando va a dar resultados. Yo respondo por eso. O sea, ¿va a haber una, si se quiere, retoma del control en esta región del país? Pues yo veo a nuestra fuerza pública, que es muy profesional, preparándose para unas acciones muy fuertes que el propio presidente ha ordenado. ¿Eso incluirá tal vez los temas de los bombardeos? ¿Eso ya está descartado? Mire, no, es que los bombardeos no están prohibidos. Nadie ha dicho que no se puede bombardear. Lo que pasa es que entendamos cuál es la lógica. Cuando a un niño de 14, 15 años lo cogen y se lo llevan para la guerrilla, no se fue de guerrillero. Es el escudo. Se lo llevaron. Es casi que un rehén de la guerra. ¿Cómo puede un Estado coger a unos niños que no fue capaz de proteger para que no se los llevaran a la guerrilla y luego bombardearlos? A mí me parece que es un crimen. Y entonces, claro, tenemos que hacer mucha inteligencia para saber cuándo usar y cuándo no usar esa ventaja militar que tenemos. Pero en los combates se bombardea. Cuando se tomaron Morales, ahí llegaron varios aviones y llegaron unos helicópteros y dispararon y bombardearon. Y en muchos combates ha pasado eso. Lo que pasa es que somos muy prudentes. Si vemos un campamento en donde hay 5, 10, 15 menores reclutados y tenemos esa información, por más que haya en otros guerrilleros que debemos combatir, pues tenemos que cuidar la vida de esos niños, porque esos niños han sido reclutados ilegalmente, son víctimas, no victimarios. Y eso ha pasado recientemente, que han identificado los menores en esos campamentos. Esa es una información pues, que obviamente tiene las fuerzas militares. Yo no me meto en eso. Hago el concepto filosófico que nos lleva a decir que nunca nos olvidemos que los niños en la guerra son víctimas más que victimarios. 2 preguntas finales. La paz total, ¿para dónde va? Hacerla con quien quiere y a combatir al que no quiere, así de claro. ¿Sí va a haber algún acuerdo durante el gobierno del presidente Petro? Yo esperaría que sí. Y la pregunta también, al segundo año de un gobierno, como que se recambia la gobernanza, el estilo, los acuerdos, todos. ¿Para dónde va el de Gustavo Petro, que usted en este momento, ministro, hace parte de ese gabinete? ¿Qué esperan los colombianos? Nosotros debemos concretar programas, acelerar reforma agraria, construir las universidades que les ofrecimos a los colombianos, los colegios que les ofrecimos, trabajar con la acción comunal en cientos de lugares. Mire, el solo Ministerio del Interior, como aliado teniendo a Findeter, acaba de firmar 1.400 convenios con 1.400 acciones comunales de todo el país. Hacer las vías que se necesitan, sacar adelante proyectos tan ambiciosos como la central eléctrica del Micay, que nos puede generar 850 megas, uno de los proyectos más ambiciosos. Hacer la doble calzada para llegar a la frontera del Ecuador en doble calzada y entender que la economía no solo está al norte, que también al sur hay unas posibilidades gigantescas de hacer negociaciones, de hacer comercio, de llevar lo que nosotros producimos y traer cosas que nos puedan servir. Ese acuerdo de protección de inversiones que fue una buena herencia de Germán Umaña con Venezuela, pues usémoslo y vamos a Venezuela, recuperemos mercados, mejoremos la economía, mejoremos el empleo. Tenemos que hacer cosas más fuertes en seguridad ciudadana, porque este es un país que este año probablemente estemos cerca de los 7 millones de turistas, pero es que nosotros perfectamente, si hacemos un pacto por la convivencia y un pacto por el desarrollo de nuevas economías, rápidamente podríamos estar en 14 millones de turistas y eso cambia la ecuación económica de una manera impresionante. Sembremos más cacao, mantengamos los cultivos de aguacate, crezcamos económicamente, hagamos un acuerdo para crecer económicamente. Mire, en La Guajira ya salieron las licencias ambientales
de los parques eólicos y las consultas previas. Bueno, montémoslos, volvamos lo que es una expectativa en realidad. Yo creo que esa debe ser una tarea de estos 2 años. ¿Ve viable que el progresismo en el 2026 siga en el poder? Es nuestra aspiración. Yo sí creo que una alianza de sectores de centro, centro-izquierda y el progresismo tienen una gran posibilidad si somos capaces de rematar bien el gobierno. Perfecto. Bueno, ministro, muchas gracias por haber estado en estos minutos con El Espectador. Daniel, siempre es un placer estar aquí. Bueno, y a ustedes, las audiencias del Espectador, no olviden conectarse a través de www.elespectador.com y de las diferentes redes sociales para estar informados de lo que sucede minuto a minuto, tanto en el país como en el mundo. Nos hablamos en una próxima emisión de Entrevistas El Espectador.